pero cuando yo, en lugar de preguntarme el por qué, que solamente trae más y más y más pensamientos negativos, empiezo a preguntarme el para qué, que básicamente es crear ese significado, la terapia de significado de eso que yo estoy viviendo. Entonces absolutamente todo cambia y podemos empezar a incorporar pensamientos que son mucho más positivos en el día a día. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de sueños y manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. Hello Magnetic, ¿cómo estás? Y bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños, donde vamos a hablar de cómo gestionar los pensamientos negativos que tenemos en el día a día. Este es un episodio que me soñaba hacer hace muchísimo tiempo por todo el tema de los pensamientos, obviamente lo que implican en nuestro día a día, las emociones que traen en el día a día, pero también por este mito que hay en la manifestación. Yo en un reel que les subí en Instagram les contaba que para mí ser positivo no es como no tener pensamientos negativos, porque todos los seres humanos tenemos pensamientos negativos, sino que se trata de hacer que estos pensamientos negativos no controlen nuestra vida, no se vuelvan como dominantes en nuestra vida. Y esto es lo que vamos a ver, cómo gestionar estos pensamientos. Y uno de los más grandes malentendidos en el mundo de la manifestación es que no puedes tener ni un pensamiento negativo, porque estos pensamientos negativos que tengas entonces se van a manifestar y entonces tienes que ignorar, tienes que dejar de pensar en ellos porque si no van a venir a tu realidad. Pero la verdad es que esto es un mito que genera muchísima ansiedad en nosotros, porque cuando tú ignoras un pensamiento, este pensamiento se hace más fuerte y además de esto puedes generar muchos más pensamientos caóticos, muchos más pensamientos negativos. Entonces de esto vamos a hablar el día de hoy. Hay algo que mientras creaba este episodio me surgió como una idea, y es básicamente el tema de los pensamientos en los niños, porque claramente nosotros aprendimos a ver la vida, o nuestro lente se formó cuando estábamos niños, y esto que voy a decir está basado en mi opinión, pero yo siento que muchas veces, tratando de ayudar a los niños, las personas que son padres, en lugar de ayudarles a pensar más positivo, tal vez están reforzando esa negatividad. El subconsciente, pues ya sabemos, hemos escuchado muchos episodios de este podcast, tenemos la mente consciente y la mente subconsciente, y la mente subconsciente, donde están grabadas todas nuestras creencias, nuestros condicionamientos, tiene unas leyes, y una de estas leyes, que esto lo vemos mucho más profundo en uno de mis programas, pero una de estas leyes dice que el subconsciente no entiende el no. Y básicamente nosotros estamos dándole órdenes todo el tiempo a los niños desde el no. Cuando nosotros estamos pequeños, más o menos hasta los 6, 7 años, estamos dominados en su mayoría por el subconsciente, obviamente durante toda la vida en su mayoría por el subconsciente, pero cuando estamos niños muchísimo más, porque el neocórtex todavía no se ha desarrollado. Y entonces lo que nosotros hacemos con los niños es darles instrucciones de lo que no queremos que hagan desde el no. Entonces le decimos como: no te subas al sofá, no saltes más en ese sofá, no pintes más las paredes, no comas más ahí, no toques más esto que se va a quebrar. Y lo que pasa con el niño es que básicamente se imagina saltando, pintando, haciendo, omite el no y termina por hacer la acción que tú le estabas prohibiendo. Y es tan simple como si yo te digo cierra los ojos, no sé si alguna vez has hecho este ejercicio, pero yo te digo cierra los ojos, vas a respirar profundo, vas a inhalar, vas a exhalar y quiero que te imagines en tu habitación. Vas a ver tu habitación, lo que hay en tu habitación, el mueble, el computador, lo que tengas en tu habitación, y ahora no quiero que te imagines un elefante rosado sentado en tu mueble o sentado en tu cama. No quiero que te imagines un elefante rosado sentado en tu cama. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente primero se imagina el elefante y entonces después dice, no te lo imagines, no te lo imagines, y tratamos de borrarlo por completo. Entonces con los niños, cuando nosotros les decimos no saltes, ellos lo que se están imaginando es básicamente saltar y saltar y saltar en el sofá. Y traje a colación esta ley y estoy dando estos ejemplos del no, porque muchas veces cuando nosotros éramos niños, por lo menos
menos en mi caso, cuando nosotros verbalizábamos un pensamiento negativo y se lo decíamos a los papás, nos decían como, pensamiento cancelado, o nos decían como, no pienses eso, no pienses eso. Y claro, digamos que los papás lo hacen con la mejor intención del mundo porque quieren enseñarnos a pensar muchísimo más positivo, a no tener ese tipo de pensamientos sobre nosotros mismos o sobre la realidad, pero lo que yo me estaba preguntando mientras creaba este episodio es si esto, en lugar de eliminar el pensamiento negativo, lo hace más fuerte, porque básicamente es decirle como no pienses en esto. Entonces, como lo mismo de no saltes en el sofá, le estás diciendo como no tengas este pensamiento negativo sobre ti. Estamos yendo a esta ley del subconsciente, o sea, estamos yendo en contra de esta ley del subconsciente y simplemente tendríamos que pensar en el pensamiento para volver a dejar de pensar en él. Y entonces, en medio de este cuestionamiento se me ocurrió algo, y es que tal vez es mucho más probable que un niño aprenda a pensar mucho más positivo cuando nosotros le damos opciones positivas y no cuando tratamos de cancelar lo negativo o tratar de omitir esto negativo que el niño está diciendo o esto negativo que el niño está pensando. Entonces, supongamos que el niño verbaliza un pensamiento negativo donde dice como todo me sale mal, qué rabia, todo me sale mal, yo soy muy malo jugando este juego, yo soy muy malo haciendo esto, siempre todas las personas están en mi contra, y verbalizó todos estos pensamientos que tuvo en su cabeza. ¿Qué tal si en lugar de decirle como pensamientos cancelados, le empezamos a dar opciones de cómo podría pensar de manera diferente? Entonces le podemos decir como sí, es normal que tengas estos pensamientos, todos tenemos pensamientos negativos en algún momento, pero estos pensamientos son pasajeros y no significa que sean tu realidad. Básicamente nombrarle que estos pensamientos no tienen por qué definir lo que él es, y podemos decirle como cuál podría ser una mejor manera de pensar. Y en esta mejor forma de pensar le podemos dar incluso opciones. Es como estoy aprendiendo, y si yo estoy aprendiendo algo nuevo no significa que sea malo, sino que simplemente necesito más práctica para volverme mejor. ¿Qué tal si este pensamiento lo cambiamos por voy a estudiar más el juego y entonces todos los días voy a dedicarme un ratico para volverme el mejor? Si a nosotros nos hubieran enseñado a pensar de esta forma en lugar de decirnos como pensamiento cancelado, estoy seguro que para nosotros sería muchísimo más fácil salir de los pensamientos negativos cuando estos pensamientos negativos llegan a nuestra vida, porque muchas veces estos pensamientos negativos llegan y entonces decimos algo está mal porque lo estoy pensando, yo no debería estar pensando esto, pensamiento cancelado, lo ignoramos, pero entonces este pensamiento se hace más y más y más fuerte. Y nuevamente te digo, yo estoy diciendo esto desde un pensamiento que me surgió mientras creaba este episodio, pero luego lo corroboré con una afirmación de un neurocientífico, que ahora vamos a hablar muchísimo más de esto, porque por supuesto que vamos a ver soluciones, vamos a ver cuáles son las formas en las que puedes gestionar estos pensamientos, y digamos que esto que te acabo de decir con los niños también funciona para nosotros como adultos. No solamente es para ellos, sino también para nosotros. Las leyes del subconsciente también aplican para nosotros, porque nosotros estamos el 95% del tiempo en piloto automático en nuestro subconsciente, y al fin y al cabo gran parte de estos pensamientos que nosotros tenemos como adultos en el día a día están muy ligados a lo que nosotros aprendimos como niños. Y hay algo más que me reconfirmó como esta opinión o este pensamiento que me surgió en torno a cómo manejar los pensamientos negativos con los niños, cómo enseñarles a tener más pensamientos positivos. Y es que hay un libro que a mí me gusta muchísimo, que es El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, y básicamente él fue una persona que vivió toda esta guerra de los campos de concentración. Y entonces, en medio de esta guerra de los campos de concentración, llegó un punto en su vida donde no había sentido, donde la vida, la vida misma estaba difícil, vivirla, transitarla, navegarla. Y él en un punto dijo como necesito darle un sentido a la vida que estoy viviendo en este momento para poder tener la capacidad y la resiliencia de poder soportar todo esto que estoy viviendo. Y entonces, en medio de este pensamiento, un día dijo como voy a darle un significado a esto que me está pasando. Y en lugar de decir como esto es lo peor, estoy viviendo la peor vida de mi vida, entonces le dio un significado a todo eso que estaba viviendo. Y el significado que le dio fue el siguiente:
Cuando yo salga de este lugar, voy a dar una conferencia a miles y miles de personas donde les cuente la psicología en los campos de concentración. Y entonces todos los días cuando se levantaba pensaba en este sueño, en este significado que le dio a su vida, y es como estoy viviendo esta situación difícil porque necesito mostrarle a las personas la psicología detrás de los campos de concentración. Y así también surgió la terapia del significado, que básicamente es cómo nosotros podemos transformar todos estos pensamientos negativos que nosotros tenemos cuando estamos atravesando situaciones tan difíciles, que es como estoy atravesando una quiebra, estoy atravesando una ruptura amorosa, y por supuesto que me llegan un montón de pensamientos de me voy a quedar solo, nunca voy a ser libre financieramente, nunca va a funcionar porque otra vez a mí esto es lo peor, porque a otras personas se les da tan fácil. Pero cuando yo, en lugar de preguntarme el por qué, que solamente trae más y más y más pensamientos negativos, empiezo a preguntarme el para qué, que básicamente es crear ese significado, la terapia del significado de eso que yo estoy viviendo. Entonces absolutamente todo cambia y podemos empezar a incorporar pensamientos que son mucho más positivos en el día a día. Y de hecho yo estoy en proceso de escribir un libro, y en medio de este proceso de escribir un libro cuento que durante 3 años yo estuve en un periodo de demasiada oscuridad en mi vida, donde pasaba de fracaso en fracaso, fracaso en fracaso, y estaba teniendo un diálogo demasiado negativo conmigo misma. Los pensamientos negativos básicamente sí estaban controlando mi vida, porque yo decía, nada se me da, todo es terrible, esto no, nada va a funcionar, no importa que yo haga A, B, C, igual termino teniendo el mismo resultado desastroso. Y un día yo dije como necesito empezar a cambiar esto, y recuerdo que me miré en el espejo y me prometí a mí misma que iba a llegar al éxito. No me iba a presionar sobre el cuándo, sobre cuántos años tenía, sobre lo que debería ser mi vida, sino que dije voy a llegar al éxito, voy a construir mi proceso en el camino al éxito, y me prometo que todo esto que ya viví y todo esto que estoy por vivir de fracasos y situaciones difíciles son simplemente parte de la historia que voy a contar cuando yo llegue al éxito. Y entonces cuando nosotros le damos un significado a la negatividad, le damos un significado a todas esas situaciones difíciles, se empieza a crear sin darte cuenta como este estado positivo, porque entonces te das cuenta que esto que estás navegando te está llevando a otro lugar, a otra dirección. Y entonces así podríamos concluir que no se trata de negar lo negativo, sino más bien de resignificarlo, y a partir de ahí crear otros pensamientos que sean mucho más positivos, que sean mucho más acordes con nuestros sueños y con la vida que queremos crear. Y resignificar los pensamientos negativos no significa ignorarlos, o sea, está bien escucharlos, decir como ok, estás acá, te veo, te escucho, te entiendo, para que puedan desvanecerse más fácilmente. Y bueno, para empezar este episodio, aunque en teoría ya lo empezamos hace rato con este pensamiento random, que ya se fue un montón de tiempo, pero bueno, para empezar este episodio, ahora sí, con pie derecho, quiero que definamos qué son los pensamientos. Vamos a definir qué son los pensamientos y luego te voy a dar herramientas para que puedas gestionar los pensamientos negativos. Entonces, los pensamientos son básicamente una representación del mundo, una representación que nosotros tenemos tanto de nuestro mundo interno como del mundo externo. Podría decirse que son como nuestras percepciones de la vida, la forma en la que aprendimos a ver la vida, entonces cómo pensamos sobre las personas, sobre las cosas, nuestras creencias, nuestras ideas, absolutamente toda, digamos que la representación de lo que para nosotros significa el mundo. Y estos pensamientos que nosotros tenemos pues surgen todo el tiempo de manera espontánea. Nosotros tenemos miles y miles de pensamientos en el día a día. Cuando las neuronas se conectan, entonces surgen los pensamientos, y muchos de estos pensamientos nosotros no los hacemos conscientes. Es decir, tú tienes tantos pensamientos en el día a día que es imposible hacer todos estos pensamientos conscientes. Muchos de esos pensamientos simplemente son subconscientes, pero igual están ahí e igual están afectando tu estado de ánimo, tus acciones y absolutamente todo. Entonces, generalmente nosotros estamos expuestos a muchos estímulos en el día a día. Y cuando hablo de estímulos, estoy hablando de todo lo que vemos, todo lo que escuchamos, todo lo que sentimos, todo lo que olemos a través de nuestros sentidos. Todo lo que nosotros vemos, como por ejemplo las
las noticias, las redes sociales, los gestos de las personas con las que convivimos, los libros que leemos, también todo lo que escuchamos, también todo lo que olemos en el día a día, todo lo que sentimos, todo esto hace parte de esos estímulos. Y estos estímulos generan pensamientos en nuestro día a día. Un olor, por ejemplo, tú hueles una rosa o una orquídea y solamente este olor puede hacer que surja un pensamiento porque de alguna manera te conecta con una memoria pasada. Al mismo tiempo, un mensaje que escuchamos en redes sociales, escuchamos a una persona en historias o escuchamos un reel, algo que escuchamos puede hacer que nosotros nos quedemos dándole vueltas a una idea y que empiecen a surgir pensamientos y pensamientos y pensamientos sobre esta situación. Por esto es que tenemos tantos pensamientos en el día a día porque lo que vemos, lo que escuchamos, lo que olemos, lo que sentimos, o sea, en un solo día es casi que imposible de contar. Todos los estímulos a los que nosotros estamos expuestos pues son demasiados y estos estímulos generan pensamientos. Y aquí, antes de que hablemos de los pensamientos negativos, es importante darnos cuenta que el alimento que nosotros le damos a nuestra mente sí está generando influencia sobre este tipo de mentalidad que nosotros estamos teniendo. El alimento que generalmente nosotros le damos a nuestra mente puede estar basado en el miedo, como las noticias, como todo lo que está mal, la escasez, el miedo, la culpa, la ansiedad, y por supuesto todo esto va a generar pensamientos negativos que surgen en nosotros a lo largo del día. Nosotros podemos sentarnos a ver un noticiero, pero entonces nos quedamos ya con este pensamiento a lo largo del día, o leer una noticia que nos impacta mucho, entonces también podemos quedarnos con esa emoción y ese pensamiento a lo largo del día, pero también podemos darle un alimento positivo. Incluso muchas veces nosotros podemos estar en redes sociales, ver que alguien cumplió un sueño que nosotros queremos cumplir, pero que sentimos que no es posible para nosotros, decimos como no, esto es imposible para mí, y entonces tal vez todo el día quedas con esta sensación como maluca en tu cuerpo, quedas con ansiedad, quedas con tristeza, quedas diciendo como yo no voy a ser capaz, me estoy quedando atrás, y muchas veces tal vez quedas con esta sensación en tu cuerpo, pero ni siquiera sabes por qué. Es decir, cuando viste esto, tal vez surgió un pensamiento, pero este pensamiento no se hizo consciente, pero sí generó un estado emocional en ti. Y aunque es imposible monitorear todos los pensamientos, sí es posible poder hacernos mucho más conscientes de los estímulos a los que nos estamos exponiendo en el día a día, las cuentas que nosotros elegimos seguir en redes sociales, el orden o el desorden en el que tenemos nuestra habitación, nuestra casa, nuestro hogar, las canciones que escuchamos, los episodios de los podcasts que elegimos escuchar, porque todo esto va a influenciar en la forma en la que estamos pensando. Todo esto es alimento para nuestra mente. De hecho, no es coincidencia que muchas personas que pasan por una crisis en su día a día, una crisis en su salud mental, decidan eliminar las redes sociales y que digan como me voy a alejar de Instagram por un mes, por 2 meses, porque lo que están haciendo básicamente es reducir la cantidad de estímulos a los que están expuestos en el día a día. Y generalmente estos estímulos, sobre todo las redes sociales, están muy ligadas a generar pensamientos de comparación, de ansiedad, pensamientos de me estoy quedando atrás, no voy a ser capaz, todos los demás están logrando cosas y yo no, yo siento que la vida de los demás es mucho más interesante y entonces claro, estos estímulos empiezan a generar más y más pensamientos negativos. De hecho, yo un día estaba escuchando a una persona que pasó por una depresión muy fuerte y ella contaba que en medio de esa depresión ella eliminó todas las redes sociales como por 2 meses y decidió que sus estímulos estuvieran más vinculados a la naturaleza. Entonces, a escuchar un pájaro, a ver el sol, a sentir el aire, en lugar de pasar, digamos que su tiempo libre en redes sociales, lo pasaba en otras cosas que le generaran a su mente como esa paz y que bajaran la revolución de su mente, que le trajeran más paz, más calma y digamos que no tuviera tantos y tantos pensamientos. Y luego de 2 meses se sentía muchísimo mejor y yo solo la escuchaba decir eso y me provocaba en algún momento hacer exactamente lo mismo, porque yo siento que estamos expuestos a estímulos demasiado desenfrenados, a un ritmo demasiado acelerado y eso por supuesto crea muchos más pensamientos y estamos más expuestos a estos pensamientos negativos, sobre todo en redes sociales. Nosotros vemos en redes sociales a las personas haciendo dinero todos los días, nos dicen todos los días cuánto facturan, cuánto están haciendo en el mes, que incrementaron su facturación y entonces llega este pensamiento de ansiedad por no estar generando lo suficiente. O vemos parejas felices y entonces si no tienes pareja llega este pensamiento de me voy a quedar soltera toda la vida porque a alguien sí le funciona la relación y a mí no. O vemos personas que trabajan desde la playa con su computador y que trabajan solamente 3 horas, 4 horas, 5 horas al día.
Y entonces tenemos este pensamiento de ¿por qué yo trabajo tantas horas y no veo resultados? ¿O por qué yo estoy trabajando tantas horas y no logro tantas cosas como X persona? Y aquí no quiero que me malinterpretes, porque no se trata de alejarnos del mundo, no se trata tampoco de que no nos alegremos de los logros de otros o de ver los logros de otros como un estímulo negativo, porque al contrario, muchas veces pueden ser un estímulo positivo de qué inspiración, si esta persona pudo, yo también quiero lograrlo, voy a lograr lo mismo, y entonces este estímulo se convierte en un precursor de un pensamiento positivo. Pero a lo que voy es que muchas veces esta cantidad sobredimensionada de estímulos nos generan una mentalidad mucho más debilitada y generan más pensamientos negativos. Entre más actividad cerebral nosotros tenemos, más pensamientos vamos a tener. Y esto quiere decir que yo voy a tener más pensamientos si estoy todo el día de un lado al otro, mirando redes sociales, expuesto a 1000 estímulos, leyendo el correo, mirando 1000 videos, que si simplemente estoy meditando, por ejemplo. Y tal vez en la meditación surgen pensamientos, pero la cantidad de pensamientos que surgen en la meditación a los pensamientos que tú tienes en el día a día se reducen enormemente. Y aunque meditar 20 minutos en el día nos ayuda muchísimo a fortalecer como la calidad de los pensamientos que nosotros estamos teniendo o la forma en la que estos pensamientos nos afectan, es importante saber que los pensamientos negativos igual van a surgir. Y entonces acá lo importante es aprender a gestionarlos de manera correcta. Y aquí quiero incorporar la primera idea, y es que a pesar de que los pensamientos negativos surgen y nosotros no tenemos control sobre que estos pensamientos surjan, sino que simplemente llegan a nosotros sí tenemos el control de poder introducir deliberadamente pensamientos positivos. Es decir, si yo estoy pensando que me voy a quedar sin dinero en el futuro, que no estoy generando lo que necesito, que en el futuro no voy a lograr la libertad financiera, yo puedo introducir pensamientos que estén ligados a la abundancia. Entonces pensamientos donde yo diga, no, al contrario, he logrado muchísimo, estoy segura que en mi futuro voy a poder ver esto, puedo visualizarme en un futuro lleno de abundancia. Y de hecho, Hoverman, que es un neurocientífico y un profesor de Stanford, dice que hay demasiado valor en nosotros incorporar pensamientos positivos en el día a día. Por eso es importante nosotros iniciar el día con afirmaciones, con pensamientos positivos que nos ayuden a autosugestionarnos en que todo puede salir bien, en que todas las posibilidades se nos van a abrir, en que 1000 puertas van a estar abiertas en el día para que podamos triunfar. Porque muchas veces, nuevamente te digo, desde la manifestación se tiene esta idea equivocada de que debemos ignorar los pensamientos negativos porque entonces si no se van a manifestar. Pero reprimir un pensamiento negativo lo único que hace es hacerlo más fuerte. Es como cuando un niño está, la mamá está en el celular y entonces el niño le dice, mamá, préstame atención, y la mamá en el celular y el niño le dice, mamá, préstame atención. Y cada vez va cogiendo como más fuerza hasta que le dice como mamá, préstame atención. Básicamente así son los pensamientos negativos. Muchas veces estos pensamientos negativos que nosotros tratamos de ignorar se van haciendo más densos, más fuertes, más dolorosos y más potentes en nuestro interior. Y esto lo único que hace es que finalmente terminen dominándonos y controlándonos. Eso también lo confirmé con otra neurocientífica que dice que intentar suprimir un pensamiento negativo solamente refuerza ese pensamiento negativo, y que incluso este pensamiento negativo que estamos tratando de suprimir puede convertirse en una obsesión. Entonces es mucho mejor observar este pensamiento negativo, aceptarlo, porque esa es la forma en la que ese pensamiento puede desvanecerse o lo podemos soltar. Entonces quiero que le demos orden a todo lo que hemos hablado, porque hemos mencionado varias ideas. ¿Qué puedes hacer tú para gestionar los pensamientos negativos? Un pensamiento negativo va a surgir, es natural que todos los seres humanos tengamos pensamientos negativos, no podemos reprimirlo porque entonces lo vamos a hacer más fuerte. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo primero, como te mencionaba, es importante que aprendas a bajarle las revoluciones a tu mente. En el día a día estamos expuestos a muchísimos estímulos, entonces trata de no estar tan expuesto a redes sociales, tantas horas en redes sociales, porque es que a veces hay personas que pasan 4 horas, 5 horas en redes sociales y están exponiendo su mente a muchísimos estímulos que tal vez pueden ser negativos. Y algo que puedes hacer también para bajar las ondas cerebrales, bajar las revoluciones y conectarte también con
con tu interior, con tus emociones, es al iniciar el día, meditar 20 minutos, conectarte con tu respiración, inhalar, exhalar, porque esto te va a permitir bajar estas revoluciones, te va a permitir fortalecer tu mentalidad, pero además de esto, te va a permitir incluso hacer afirmaciones, porque luego de esta meditación o durante la meditación puedes trabajar con algunas afirmaciones de lo positivo que va a ser tu día, y esto va a influir enormemente en tu proceso de autosugestión. Lo segundo que puedes hacer para mejorar estos pensamientos o gestionar estos pensamientos negativos es incorporar pensamientos positivos deliberados de lo que sí quieres pensar. Entonces, en lugar de decir, no voy a pensar esto, voy a ignorarlo, no, mente, chao, porque estás pensando esto, incorpora pensamientos que sí te gustaría tener. Entonces, vas a observar ese pensamiento que te está diciendo, tú no eres capaz, te vas a quedar soltera todo el tiempo, nunca te van a dar el cargo, ganas muy poquito, y vas a decir como, ok, lo veo, te acepto. O sea, no te rechazo, te veo, te acepto, para que pueda desvanecerse, pero vas a incorporar pensamientos positivos de lo que te gustaría pensar. E incluso acá puedes incorporar visualización, cerrar los ojos y visualizar cómo quieres que sea tu futuro, cerrar los ojos y visualizar un escenario completamente diferente al escenario que te está dando este pensamiento. Lo tercero que puedes hacer para gestionar los pensamientos negativos, que también lo hablamos durante el episodio, es cuidar la alimentación que le estás dando a tu mente. Entonces, cuidar lo que estás viendo, lo que estás escuchando, porque esto sí hace la diferencia, aunque no lo creas. Lo cuarto es cuestionar ese pensamiento. Entonces, si surge un pensamiento que te dice como nunca vas a poder lograrlo, tú puedes sentarte con tu journal y empezar a cuestionar este pensamiento. Y es como, estoy seguro de que este pensamiento es real, porque este pensamiento no es real. ¿Cuáles son las opciones que yo puedo tener en mi vida? Y empezar a darte otras posibilidades. Y la quinta forma que puedes hacer para gestionar estos pensamientos negativos, esa me encanta mucho, es visualizar cómo la imagen del pensamiento negativo se va encogiendo hasta que desaparece por completo y cómo la imagen de los pensamientos positivos se va haciendo cada vez más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que usualmente los pensamientos negativos están ligados a una imagen. Entonces, si hay algún pensamiento que no está ligado a una imagen, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar cómo sería esa imagen. Si tú dices como soy pésimo en esto, entonces ¿cuál es la imagen de soy pésimo en esto? Si estás diciendo soy pésimo jugando ajedrez, entonces la imagen es de el ajedrez y soy súper malo. Y la imagen buena podría ser como una persona feliz jugando ajedrez porque es demasiado buena haciendo esto. Entonces lo que vas a hacer es que vas a visualizar esa imagen del pensamiento negativo que te acabó de surgir con los ojos cerrados, soy pésimo jugando ajedrez, y vas a empezar a ver cómo a través de la respiración esta imagen se va haciendo más pequeña y más pequeña y más pequeña hasta que desaparece por completo de tu mente. Y entonces le quitaste todo el poder sobre ti. Y vas a visualizar cómo esta imagen de soy excelente, todo el mundo me felicita, todo el mundo está de mi lado jugando ajedrez, ver esta imagen visual de todo el mundo celebrándote, cómo se empieza a agrandar y agrandar y agrandar hasta que cubre absolutamente toda tu mente, todo tu panorama visual. Eso también puede ayudarte muchísimo porque no solamente te conecta con el pensamiento positivo, sino con la emoción y con la imagen de ese pensamiento. La verdad es que con el tema de los pensamientos hay muchísimo tema del que podemos hablar porque los pensamientos también están muy ligados a las creencias que tú tienes. Entonces, si tú tienes creencias de escasez alrededor del dinero, es muy probable que todos los pensamientos que tengas sean de escasez de dinero. Pero si tú tienes creencias de abundancia, entonces los pensamientos van a estar ligados a la abundancia, y por eso es importante también hacer un trabajo de creencias limitantes, de transformar todo lo que has pensado para que también esos pensamientos se transformen. Y además de esto también hay otra cosa que influencia nuestros pensamientos, que es la alimentación, pero no estoy hablando de la alimentación de la mente como te mencionaba ahora, sino la alimentación real, o sea, lo que nosotros comemos en el día a día, porque el intestino y la mente están conectados. Pero bueno, eso lo hablaremos después en otro episodio. Espero que este episodio te haya servido muchísimo. Empezamos como con 1000 ideas, pero al final le dimos un orden para que te puedas llevar herramientas para gestionar estos pensamientos en el día a día. Recuerda que es normal que tengas pensamientos negativos, que todos los seres humanos los tenemos, que no tienes por qué reprimirlos o vivir con esto en tu corazón porque eres el único, porque no es así. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda que mentes magnéticas, realidades soñadas.